bendiga en esta hora. Esta es tu hermana Lorena y en esta tarde me gustaría estar trayendo primeramente un saludo a todas las personas que se han suscrito y también si eres un nuevo amigo que estás visitando este canal, sé el bienvenido. Si no te has suscrito todavía, suscríbete. En esta tarde me gustaría estar hablando sobre la zoofilia. Como ustedes saben, hay tantos casos que se ven en la liberación. Es un ministerio que cada iglesia necesita, tanto en Europa, Asia, en cada continente. Y vemos que mucha iglesia, al no tener el conocimiento, bendito Dios, de esta necesidad del pueblo que llega atado, que viene de la prostitución, que viene del homosexualismo, sin decir que Dios tenga acepción de personas. No, Dios ama al pecador, pero abomina lo que hacemos, el pecado, ¿no? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor o entramos por la primera vez a una asamblea, a una congregación, pues el Señor comienza a darnos palabra, la persona se convierte. Pero muchas veces el tabú, bendito Dios, de no hablar sobre estos asuntos como la zoofilia, podemos ver gente atada, teniendo las mismas condiciones que antes, solamente que cambió fue tal vez su ropita por fuera, tal vez que lee la palabra, pero en su interior, en su alma, sigue atado a lo que le unía en su pasado. Bendito Dios, claro que si esta persona reconoce la perversión, reconoce, lee la palabra, entonces Dios le va a revelar que es su pecado y hay gente que tal vez lee la palabra, pero muchas veces no le ha sido revelada. Por eso es la importancia de congregarnos. ¿Por qué? Porque nos alimentamos, aprendemos de la palabra. Pero en esta tarde me gustaría hablarles sobre la zoofilia porque encuentro muchos casos. Mientras he estado ministrando liberación, se ha encontrado bestialismo, zoofilia. Y este pecado, vamos a decirlo como muchos pecados, todo pecado es condenado delante de Dios. Pero me gustaría de explicarles que como dice la palabra en Romanos capítulo 8, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros fuimos salvados por el Señor Jesucristo. Él pagó un precio alto en la cruz por ti y por mí. Pero cuando tú dejas de practicar eso, pero digamos que tú sigues con esa misma manía, con ese mismo deseo, con esa misma lascivia, con esa misma perversidad sexual, pues lastimosamente es porque no has sido libre, porque todavía no has tenido un encuentro con el Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Y por eso es lo que hago este video en esta hora, porque la zoofilia es tan común. Y yo leía en un comentario, bendito Dios, que en América Latina dice que no lo practica. Y eso es una gran mentira, porque en América Latina hay tanta gente pervertida como en Europa, como en Asia, como en todos los países. Hay que entender que por todos lados el enemigo se mueve y él se mueve por legalidad. Hay que entender que a mucha gente, no solamente gente de campo, gente agrícola, gente que tiene ganadería, se encuentra involucrada con estas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aquí en todo caso en Europa también hay ganaderos, hay también gente que tiene sus animales, sus vacas, pero en Canadá, que es un país ya muy desarrollado, vemos casos, incluso leyes que han sido aprobadas. Pero vamos a leer en el capítulo de Levíticos, capítulo 20, donde vamos a leer una porción y dice penas por actos de inmoralidad. Y eso se encuentra en Levíticos 20 y vamos a leerlo a partir del versículo 15, donde dice cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos.
Amén. Podemos mirar no solamente porque, como he hablado en otros episodios, Sodoma y Gomorra fue terminado, exterminado, quemado. ¿Por qué? Porque ya había esa perversión sexual. No solamente la gente de allí quería acostarse con ángeles, querían más, no podían. em, Esos apetitos sexuales, no podían, la lascivia que tenían, no podían contenerse. Había tanto, olían a lascivia. Bendito Dios que estas personas eran propensas a lo que viniera. Por eso vemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida porque no solamente era, vamos a decir, como el street parade, como se celebra en algunas calles para hacia el homosexual, sino que era una ciudad donde estaba corrompida, donde por eso, como hemos hablado, mucha gente no conoce lo que es sodomía, pero sodomía viene a partir de esta ciudad, de Sodoma, Sodoma y Gomorra. Pero vemos que en la ley del Señor, vemos que esto es algo inmoral, es algo abominable y que es algo muy común. ¿Pero por qué? Como todas las personas antes de venir a Cristo, gente que lo ha practicado, pero porque no sabía que era pecado o tal vez entendía que estaba mal, pero el hecho de que estaba encadenado, enceguecido, porque eso es lo que nos dice la palabra. Me parece que está en Segunda de Corintios, donde dice que el príncipe de este mundo encegueció el entendimiento para que no comprenda a la persona. Y vamos a leer rápidamente en Levíticos capítulo 18, porque usted me puede decir, hermana, pero o sea que entonces esta persona que se acuesta con un animal es muerto. A la época sí, era muerto. No solamente se mataba al hombre o a la mujer que se había juntado, había tenido relaciones sexuales con su animal. Se escucha tantos casos como el caballo, vacas que se las han encontrado violadas. Bendito Dios, yo pude ser testiga, bendito Padre, de un caso. Por eso es lo que, no solamente por cuestión de liberación, eh, pero yo pude, ¿cómo se dice esta palabra? Adoptar dos perritas desde España y estaba la una era la hija y la otra, bueno, perdón, son la hija y la madre. Entonces, nosotros adoptamos primero a la hija. De repente, la española me dice: "Es que tú puedes recibir hasta que se encuentre una familia, al hermano de la perrita que yo había adoptado". Le digo: "Claro que sí, con mucho gusto". Para nosotros mismos que tenemos una gran casa, un gran jardín, era para nosotros demasiado. Y yo pensé, dije, me gustan mucho los perros, me gustan los animales, pero una cosa es gustarle en el sentido no sexual, sino gustarle, quererlo, cuidarlo, darle de comer. Y bueno, lastimosamente aquí en Europa el animal o la mascota lo tiene mejor que al hijo, mejor que a la sobrina, mejor que a la madre. Lastimosamente aquí hay tanta idolatría por el animal que prefieren dejar de comer y darle sus buenas croquetas, sus buenos dulcecitos, vamos a decir, para animal a su mascota. Yo no estoy en contra, es muy bueno de que usted atienda a su animalito, pero el lugar que tiene que darle lugar al animal y el lugar suyo. ¿Por qué? Porque he visto casos y algo sobre todo muy cercano, hablo de algo que conozco de cerca, de que cuando se le da ya lugar al animal para que se suba sobre el sofá, a que duerma sobre la cama, a que comience el animal a sentarse, a tener más privilegios que una persona o tener más, a gastar más tiempo en el animal que tal vez en su propia salud, en su propia familia, a pasar tiempo con su familia, que mucha gente yo veo aquí en Europa que dejan de viajar por el animal. Y esto viene a destruir los hogares, esto viene a destruir y muchas veces uno no entiende, pero mucha gente, lastimosamente, al no orar, al no ser dirigidos por el Señor, nos podemos equivocar, porque al tener un animal, esto puede también ser
un obstáculo, porque mucha gente deja de hacer cosas que por el animal, deja de salir que por el animal, que porque no tiene con quién cuidarlo, que porque no lo puede. Claro que es como, es una responsabilidad, sí, es verdad, pero uno no se puede tampoco, ¿cómo puedo decir? Descuidarnos de las cosas necesarias, importantes, que es la familia, por dar prioridad al animal. Todas las cosas debemos darle lugar y el animal hay que darle cariño, hay que atenderlo, llevarlo al médico, al veterinario, perdón. Pero ¿por qué voy con este asunto? Porque es así como el enemigo va comenzando, porque se escucha más casos en cuestión de gente que tiene granjas, vacas que muchas veces han sido incluso porque las violan a veces con los brazos, o sea, ya hay una perversidad. Yo he hablado mucho en varios videos en este canal que el espíritu que rige todo esto, esta lujuria, esta perversidad sexual, es Asmodeo. Y por eso quería hacer, el Señor me decía, habla de esto y por obediencia quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay mucho tabú, la iglesia no habla sobre la zoofilia, la iglesia no habla sobre el bestialismo, de que existe y yo lo veo en las ministraciones de liberación y es impresionante cómo eso sale porque gente está atado, la gente le tiene vergüenza, no quiere decir lo que pasó, lo que hizo cuando era niño, cuando era joven o la persona siendo jovencita no sé, por accidente estuvo su perro y de repente le comenzó a lamer. Y yo quiero contarle rápidamente un testimonio que a mí me pasó cuando yo era niña. Cuando yo era una niña, yo recuerdo que siempre yo iba a la casa y cuando yo iba a la casa, yo me recuerdo después de la escuela, yo tenía mi uniforme que era una falda y la falda era como sobre la rodilla y yo me recuerdo que cada vez que yo pasaba, ese perro era bastante grande, era un San Bernardo y en realidad yo tenía, a la época tenía mucho miedo de los perros porque yo ya me había, era sobre todo, pienso que era bastante grande este perro, ¿no? Y al yo tener a la época como 7 años, 8 años, pues el perro siempre venía hacia mí y me olía mis partes íntimas. Y eso a mí me molestaba porque lo encontraba algo malo y yo decía, pero ¿por qué este perro siempre tenía que pasar por allí? Aunque yo quería evitar al camino, este perro salía siempre al encuentro para quererme oler y yo siempre era tapándome con la mochila. ¿Qué es lo que te quiero decir? A mí, gracias a Dios, nunca me pasó eso. Nunca tuve ayuntamiento con un animal ni nunca se me pasó. Pero para la persona que está drogada, que tal vez ingirió bastante alcohol, cuando la persona tiene estupefacientes, en realidad comienza el enemigo a través de la droga, del alcohol, comienza a excitarlo. Por eso mucha gente, incluso que tiene su familia, termina acostándose con otra mujer y tal vez no lo quiso hacer, pero se pasó de copas o la mujer luego lo comienza a seducir y la persona cae muchas veces en adulterio, muchos jóvenes caen en homosexualismo, porque muchas veces también han sido pasados por copas, han tomado demasiado y a veces comienzan a querer experimentar algo que nunca experimentaron o incluso terminan siendo violados o violadas después de un tiempo de haber bebido algo, haber ingerido algo. Y esto muchas veces lleva a querer experimentar. Hay gente que ya ha experimentado no sé, con una mujer y comienza gente por error o yo no sé, comienzan a ver la zoofilia, que son películas pornográficas donde ya no hay personas, porque la pornografía es donde hay gente, personas, puede ser hombre con hombre, que ahí también viene a influenciar, a traer lascivia entre hombre con hombre y haciendo el homosexualismo como el lesbianismo, que esto también Dios lo condena, es abominable para Dios, porque Dios creó hombre y mujer para que nos multiplicáramos, para gloria, nos hizo imagen de Dios. Pero vemos que asimismo los hombres con la depravación sexual han ido creando asimismo como la pornografía, la zoofilia, que son
el acto de gustarle, de tener amor por el animal. Zoofilia es alguien que quiere, tiene pasión, tiene amor por ese animal y que comienza a tener atracción por el animal y empiezan a copularse. ¿Qué es lo que he visto con lo que les decía, no solamente de este testimonio que yo les estaba contando? Hay un momento que yo tuve que hablar con mi mamá y mi mamá, bueno, me explicó cómo tenía que hacer y que no tuviera miedo del perro, ¿no? Entonces cada vez al perro lo evitaba y le decía que no, o sea, yo le explicaba y le decía no. Entonces me recuerdo que también en una ocasión hablando con alguien, me contaba que esta persona pues se quedó con una amiguita. Esta amiguita tenía un perrito. Ya esta niña que tenía 10 años en aquella época, la vecina, le prestó su perrito porque ella era sola y sus padres siempre estaban afuera trabajando. Esta niña, el perrito ya tenía esa manía porque la niña ya lo había adiestrado, la niña ya lo había tal vez, no sé, tal vez dándole comida, algo lo chantajeaba, no lo puedo saber, pero esta joven decía que ella experimentó por la primera vez con el perro y ya después ya no podía parar. Esta niña se acostumbró a partir de sus 10 años a tener relaciones con el perrito de la vecina. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esto es tan común, lo que pasa que es un tabú, pero quiero decirte que esto es un pecado. Y en Levíticos capítulo 18 dice actos de inmoralidad prohibidos. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 23, donde dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Mira, como te decía hace un ratito que se me pasó lo que te estaba contando de algo que veo aquí en Europa, en todo caso, este perrito que me lo iban a encargar para yo poder tenerlo hasta que le encontrara una familia, me llamaron y me dijeron, mira, no necesitamos ya familia de acogida porque ya hemos encontrado un, eh, una familia que va a adoptar al perro. Ah, yo dije, está bien, qué bueno. Pero como pasaron como 2 semanas, otra vez me llamaron con mucha urgencia para decirme que por favor lo cogiera al perrito porque la persona a quienes habían dado esta compañía o vamos a decir, este refugio que es bastante bueno, lo voy a decir así, porque ellos recogen perros maltratados, perros de la calle, animalitos que han sido golpeados, maltratados, porque también hay no solamente de este lado, ¿no? Gente que idolatra a los animales, pero gente también que los golpea y que vienen a hacer estas cosas como abusarlos, ¿no? A violar a animales. Y, y ellos normalmente visitan las casas para poder saber que el animal esté en que esté bien, que tenga un lugar, que la persona que se va a encargar lo saque, lo pasee, le dé de comer. Y eso también es muy importante, pero en el caso de aquí, ellos se equivocaron porque dieron a una persona, a un joven, que pensaban que era normal, pero este joven tenía tendencias, pienso que o era zoofílico o era homosexual, porque este joven violó al perro. El perrito tenía la misma edad que tenía, bueno, la perrita que yo había adoptado, que a la época ya tenía 5 meses. Algo espeluznante era que el perrito estaba, la parte de atrás del perrito estaba destrozado, incluso hasta tengo ganas de llorar porque es atroz y pienso que por eso es Dios que dice que eso es prohibido.
Pero si tal vez tú entraste a este canal y estás escuchando esto, y tal vez tú estás practicando esto, Kimasora Basaya, déjame decirte que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ve, que todo lo ve, y que a través de mi boca quiere decirte que eso está mal, que quiere decirte que no lo sigas haciendo, que si tú lo practicaste, arrepiéntete, arrepiéntete delante del Señor, pídele perdón y pide que Él te liberte y pide que Él te desate y que te desligues, Samaya, Kema, Suira, Basaya, que te desligues el alma de ese animal, porque es lo que yo he visto en medio de la liberación. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se hace hay una relación sexual, la palabra dice que nos hacemos una sola carne. Y la palabra del Señor dice que nosotros dejaremos padre y madre para unirnos a un solo hombre o el hombre a una sola mujer y seremos una carne. Cuando tú te unes hombre con hombre se hace una sola carne, el homosexual se hace una sola carne, la mujer cuando se copula con otra mujer o se ayunta va a ser mujer con mujer, va a haber el lesbianismo y vamos a ver una persona que va a estar confundida en su perversión, pero cuando tú te unes a un animal, que es algo abominable también, vas a mirar que tú te haces uno con el animal y esa persona ya no va a querer, sino que se va a obsesionar por un animal, ya no va a querer tener una familia, sino va a querer tener un matrimonio incluso con animal. Algo que tal vez usted no sepa, pero en países como Canadá, países como nórdicos, están aprobadas leyes de que el hombre o la mujer puede casarse con su animal, con su perro, con, yo no sé. Y hay matrimonios donde la ley aprueba de que la persona que ya se casó con su animal, su mascota, pues puede tener relaciones sexuales. No quiero decirle que se imagine, pero imagínese que Dios nos creó a imagen de Él y el animal dice que nosotros nos dio autoridad. El Señor dice que nos dio autoridad sobre todo lo que Él creó. En Génesis podemos ver que propio Adán le colocó nombre a cada animal, porque no fue Dios que le puso el nombre a los animales, sino fue a Adán. Y le dijo que él era el que tenía autoridad para poder dominar la tierra. Lastimosamente, al habernos engañado la serpiente antigua, Satanás, en forma de serpiente, en forma de animal, viniéndose a enroscar, a susurrar, vino y engañó al hombre para quitarle la autoridad que Dios le dio en el comienzo, en el principio. Y lastimosamente, al Satanás seducir a la mujer, entró el pecado porque accedió al pecado. Y podemos ver otras cosas después en Génesis, como el diablo viene a tentar al hombre. Al hombre. Por eso podemos ver cosas que mismo los demonios, que muchas veces se los ha visto, o espíritus malignos tienen, hay algunos que tienen mitad animal y mitad humano, porque es lo que he podido mirar en ciertos espíritus cuando están saliendo y cuando el Señor me permite ver con mis ojos mientras estoy haciendo la liberación. Pero lo que más me llama la atención, es sobre todo en las ministraciones, es que no se puede contar si hay más mujeres o más hombres. Hay tanto mujeres como hombres que pasaron por este acto abominable, pero nosotros a través de la liberación, el Espíritu Santo viene a limpiar lo que el enemigo colocó a través de ese acto sexual o a través de esa copulación, ni siquiera acto sexual, perdón por lo que dije, pero a través de ese ayuntamiento. Va a traer enfermedades, va a traer, incluso podemos mirar, hay gente que dice, mira, nació un bebé y a veces ha nacido un bebé con la cara de perro y el cuerpo humano. Podemos ver en países como en la India, en otros países donde nacen niños. O vamos a decir que incluso hasta los van a decir monstruos. ¿Por qué? Porque lo que no entienden es que el animal se quedó embarazado. Incluso escuchaba en un testimonio
de que una cerda se quedó embarazada porque la persona se había habido una copulación, un ayuntamiento con una persona y tenía cuerpo de bebé, de humano, pero los restos, rasgos eran de un cerdo. Entonces hay muchas veces que estos bebés, vamos a decir, no sobreviven porque bendito Dios, la misericordia de Dios, porque imagínese usted tener un animal, la mitad. Por eso es algo inconcebible lo que Satanás viene a corromper, lo que Dios hizo. Satanás viene a corromper la mente, Ramazoca, Taramasuira, Basaya, viene a traer perversión en el cuerpo. Y yo quiero decirte, si tú alguna vez te acostaste, tuviste relaciones con un animal, ven a Cristo. Él te ama, Él te perdona del momento que tú te arrepientes de todo tu corazón, pero Él te dice que ya no lo vuelvas a hacer. Y para que tú no lo vuelvas a hacer, necesitas ser liberado, necesitas ser ministrado en liberación, necesitas que se rompan esas ataduras almáticas y renunciar a ese pecado. Porque es muy importante renunciar, como dice en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, renunciando a todo lo oculto. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú tienes que renunciar a todo lo que hacías. Nadie conocía tu vida, nadie sabía lo que hacías, nadie sabe que tú te acostabas con animales, nadie sabía que tal vez tú te acostabas siendo hombre, te acostabas con otro hombre o mujer siendo mujer, te acostabas con otra mujer. Y tú puedes decir, nadie me ve, nadie sabe lo que yo hago. Puedes querer esconderte, pero bendito es Dios, porque eh, no es así, no es en que tú piensas que nadie te ve. Hay que entender que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y Él ve todo lo que tú haces, Él ve todo a dónde tú vas. Y hay que entender que en la palabra dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué quiero hablar de destrucción de fortalezas? Porque Satanás viene a colocar esas fortalezas en la mente, trayendo obsesión muchas veces por los animales, trayendo que la gente, en lugar de pedir la liberación, no, porque no conocen a Dios, porque no saben. Y hay gente incluso que todavía siguen viendo zofilias, siguen incluso gente que se dedica a grabar videos con animales, a grabar, hacer películas, vamos a decir, zoológicas o pornografía, pero para animales o con animales, que eso es abominable, que eso nosotros no queremos para nuestros hijos, no queremos para nuestra descendencia, porque hay que entender que Éxodo capítulo 20, Ramazoca Tarabasaya, dice que nosotros, cuando abrimos puertas, nuestros descendientes van a pagar la causa, el pecado de lo que tú hiciste, de lo que tú abriste esa puerta. Si tú ahora llegas a morir y tienes hijos, pues ese pecado, hay gente que dice, pero ¿por qué yo paso esto? ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestros ancestros no sabemos lo que hicieron en el pasado, no sabemos las puertas. Y hay gente que está en medio de incesto, en medio de homosexualismo, de zoofilia, pero este mundo pensamos que todo eso es normal y no es normal. Gente famosos que se escucha que practicaron o que practican zoofilia, porque ya la gente no se sacía, porque la gente ya entró tanta perversión que no sabe cómo satisfacer. Pero ese vacío de algo ausente, de ese amor, ¿quién puede llenarlo? Solamente Yeshua, Jesucristo. No hay nadie más. Entonces yo te invito hoy a que si es la primera vez, te está pasando esto, quieres dejarlo, dices, ya no quiero más, ya no quiero acostarme con una perrilla, ya no me quiero acostar, no sé, con una cerda, con una vaca, con un caballo, ya no quiero más.
Ya no quiero hacer las cosas que son abominables, que el enemigo está atacando tu mente, trayendo ese espíritu llamado Asmodeo, la lujuria, la lascivia, por un animal. Déjame decirte que está mal. Aunque la ley en Canadá o en otros países aprueben delante de Dios, eso es abominable, es pecado. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 21, que me gustaría leértelo rápidamente. En el versículo 8, donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y hay otro versículo donde dice que los que se echan los perros no entrarán. Yo me preguntaba el por qué decía los perros no entrarán, pero hay que entender que hay gente que practica zoofilia y que la gente piensa que tal vez cree que no es pecado, pero es pecado, es abominable. Y no encontré el versículo que quería, pero en el versículo que yo estaba buscando dice de la siguiente manera, porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Entonces hay que entender que Satanás, aunque tú no lo veas, aunque tú digas, no, eso es pura superstición, no. Satanás trabaja para llevar muchas almas al infierno. El infierno es real. Así que yo te pido, arrepiéntete. Y si quieres conocer a Cristo, repite esta oración, hazlo de corazón y pide con todo tu corazón de que cambie tu vida y que ya no quieres practicar esto. Y yo te aseguro que tu vida cambiará. Cambiará para ser transformada, para ser mudada en una nueva criatura hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Señor. Repite conmigo. Y yo te abro mi corazón para que entres en él. Te entrego mi alma. Te entrego mi vida, Señor. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y te recibo hoy como mi Salvador, como mi Señor. Perdóname por todo pecado de zoofilia. Perdóname por toda lascivia. Perdóname por todo pecado, Señor, que es abominable delante de tu presencia, porque no sabía que esto era pecado. Y te pido perdón por todo pecado. En el nombre de Jesús, perdóname, me arrepiento por el homosexualismo, lesbianismo. Si practicaste fornicación, Señor, yo te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta hoy. Perdóname, Señor, lávame, límpiame con tu sangre. Rompe toda atadura, toda ligadura almática y me desato y me desuno de todo animal con el cual me ayunté. Me desligo, se rompe esa atadura, esa ligadura con el animal que yo me ayunté. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, rompe esas ataduras y que salga fuera todos esos espíritus que entraron a mí a través de ese ayuntamiento. Escribe, Padre, mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, yo te pido que rompas toda maldición de bestialismo, de zoofilia, de homosexualismo, de lesbianismo. Señor, rompe toda maldición que ha traído la lujuria, la masturbación. Señor, quita toda escena, ven, borra toda escena de mi mente, toda escena de animales. Y si has practicado homosexualismo, quita todo de mi mente, Padre, ven a borrar, lávame con tu sangre. Y en el nombre de Jesús rompe toda maldición ancestral. Y en el nombre de Jesús rompe en mi vida todas esas maldiciones que hayan venido a través de los pecados de mis ancestros. En el nombre de Jesús me cubro con tu sangre preciosa
Lléname de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por ti. Amén. Señor Padre, te doy las gracias, Señor. Si hay gente que recibió a través de este video, Padre, yo te pido que los llenes con tu Santo Espíritu, que rompas toda atadura, ramazoca tarabasaya, que rompas toda ligadura, mica, somaya basaya, Señor, almática, Señor, Señor, que tú seas allí rompiendo, libertando, Padre, y que salgan todos esos demonios, Señor, por bostezo, por vómito, Señor, por lágrimas, Padre, cuando las personas vayan al baño, Padre, que todo eso, Señor, vaya saliendo todo espíritu que entró a través de sus animales, a través de algo que es prohibido, Señor, delante de tu palabra, y que el enemigo lo que busca, Señor, es, Señor, corromper, destruir al ser humano que creaste a tu imagen, Padre. Gracias yo te doy, Padre, porque yo creo, Señor, que tú estás libertando, remakaya, soquitarabasaya. Yo creo, Señor, que tú estás libertando, Padre, Espíritu Santo allí. Visita de una manera, Señor, con tu resplandor, Espíritu Santo, y quema con tu fuego, y que salgan fuera todo espíritu inmundo de zoofilia. Así que allí renuncian. Y yo renuncio a la zoofilia, yo renuncio y rechazo y echo fuera zoofilia, fuera, fuera, renuncia al oculto, renuncia a lo desagradable. Lee la palabra, llénate de la palabra de Dios y te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, Jesús te ama.